Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un buen consejo. En esta semana quiero compartir contigo el buen consejo de la palabra de nuestro Dios, esperando como siempre pues, sea de bendición para tu vida. Eh, Quisiera estar leyendo eh, este, alguna porción de la escritura que se encuentra ahí en el libro de Santiago. En el capítulo 2 voy a estar leyéndote a partir del versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Dios: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó por las obras? Que la fe se perfeccionó por las obras. El 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy bien, como te habrás dado cuenta, vamos a estar hablando acerca de la fe. Pero le titulé a este buen consejo, le titulé cómo ejercitar la fe. ¿Sí? ¿Cómo ejercitar la fe? Eh, como creyentes en Cristo Jesús, a quienes les estoy hablando, la fe, sabemos que la fe es indispensable para poder creer, para aquellos que decimos que creemos en alguien, en este caso nuestro Dios, crees en algo. Pero vamos a aplicar la fe en la persona de Jesucristo, en nuestro Dios. Ahí vamos a aplicar la fe. Y te digo, es indispensable como creyentes, creo que es fundamental. Yo necesito creer. Si digo que tengo fe es porque necesito o digo que estoy creyendo en Dios, ¿verdad? Ese es algo como que ese punto está bien claro, que la fe es indispensable, es necesaria para todo creyente, ¿sí? No importa qué tan poquita, porque ahí la escritura también nos dice si la medida de fe tuviera una cantidad, dice, aunque fuera como un grano de mostaza, es suficiente para Dios. Pero esa fe que como un grano de mostaza, ahora vamos a ver que tenemos que ejercitar nuestra fe, ¿sí? Y que no es solamente suficiente decir que tenemos fe, sino que en el versículo clave de este pasaje que te leía es en Santiago 2:20, que dice que la fe sin obras es muerta. O sea que la fe nuestra, o que profesamos o que decimos tener, tiene que ser visible a través de nuestros hechos, a través de nuestras acciones, a través de nuestro testimonio, ¿sí?
Y un texto tan conocido en el pueblo de Dios, que siempre decimos en Hebreos 11:1, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la fe, como te decía, es necesaria. La fe es necesaria para así nosotros agradar a Dios. ¿Sí? Una fe, tenemos que tener una fe necesaria y una fe que agrade a Dios. ¿Sí? Ante los ojos de Dios, que nuestra fe sea grata. ¿Sí? Que le guste a nuestro Dios la fe que nosotros decimos tener en Él. Bueno, y te digo, ¿y cómo ejercitar nuestra fe? Si decimos que tenemos fe, ¿cómo ejercitar mi fe? ¿Qué es la palabra ejercitar? Yo buscando el concepto, el sinónimo o sinónimos acerca de esta palabra, cuando decimos ejercitar, podemos pensar en un atleta, un deportista, ¿sí? Y dice ejercitar es hacer por medio de la práctica que una persona aprenda algo o que una cosa mejore en determinado aspecto, ¿sí? O sea que cuando hablamos de ejercitar nuestra fe es de llevarla a la práctica, ¿sí? De llevar a la práctica aquello que creemos o en quien hemos creído, ¿sí? Poner en práctica, ¿sí? Nuestra fe. Y si ya tengo fe, es agrandar mi fe, afirmar mi fe, ¿sí? Hacerla crecer, ejercitarla. Y eso es que se debe de ejercitar. No es suficiente como decir, yo tengo fe, no. Pero tengo que ejercitarla, ¿sí? Tengo que accionar. Porque en ese ejercicio o en esa práctica o en eso que yo digo que tengo fe, yo debo de ejercitar mi fe. Y te hablaba de la palabra ejercitar. Ejercitar es cuando te voy a poner como ejemplo, cualquier disciplina o deporte que practicas, se necesita una preparación, un entrenamiento, es practicar diario algo, alguna modalidad, un ejercicio, algo para ser mejor en determinada área. A veces tenemos que trabajar diferentes áreas de nuestro cuerpo, dependiendo del deporte que sea, donde si requerimos la fuerza en las piernas, si requerimos la fuerza en las manos, en la vista, en cualquier sentido de nuestro cuerpo lo tenemos que ejercitar, ¿sí? Para que se vuelva ágil y que esté alerta, ¿sí? Que en la práctica, cuando ya llevamos a cabo la práctica, ¿sí? Y ya llevamos el ejercicio a cabo, en el momento justo va a dar buenos resultados todo eso que hemos practicado, pero porque lo hemos practicado, ¿sí? Ningún atleta se va a atrever a llevar a cabo un partido o meterse a una cancha sin haber tenido una práctica previa, porque eso sería pues fatal, ¿verdad? Fatal para sus músculos y no va a rendir, no va a poder su cuerpo no va a responder porque no hay esa práctica, ¿sí? Entonces, si nosotros no ejercitamos nuestra fe, si no la ponemos en práctica, cuando de verdaderamente sea necesaria que echemos manos de la fe, pues no, porque no hemos practicado esa fe, no hemos practicado esa confianza, no hemos practicado, y ahorita vamos a ver algunos aspectos en cómo podemos ejercitarnos en la fe, ¿sí? Eh, este, si, si acaso decimos que tenemos fe. No importa si es poquita, a veces, es que yo creo que no tengo fe, como los discípulos que dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque ellos reconocían que tal vez su fe no era lo suficiente, ¿verdad? Entonces, pues también podemos, en ese aspecto, si sentimos que, bueno, ¿cómo voy a ejercitar mi fe si no tengo fe o pienso que mi fe es muy poquita? Bueno, también ahí es un aspecto en el cual podemos acudir a Dios, y así como los discípulos en el tiempo de Jesús le dijeron, Señor, aumentanos, también podemos pedirle a Dios que nos aumente nuestra fe, ¿sí?
eh, porque te digo, se requiere cuando hablamos de un deporte en alguna modalidad, algo que, que se tiene que ejercitar, pues se requiere práctica, y en la práctica, dice que la práctica es el maestro, por ahí dice el dicho. Entonces, uno de los aspectos que podríamos ver y que nos va a ayudar a ejercitar nuestra fe sería a través de la oración. Sí, a través de la oración es una herramienta básica que nos va a ayudar primeramente a mantener un diálogo, una comunicación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Que nosotros dediquemos tiempo día a día, cada día, para expresarle nuestra gratitud, nuestra necesidad, nuestra, nuestro amor a nuestro Dios. Esa es una buena práctica, es una manera buena de ejercitar nuestra fe. A través de la oración, el ir cada día a hablar con nuestro Dios. ¿Sí? Este, ¿Qué otra cosa? Vamos a ver. Eh, Porque te decía, en el versículo de Santiago 2:20 dice, eh, la fe sin obras es muerta, porque de qué sirve que yo diga que tenga fe, y vamos a ver ese pasaje que te leí, la fe sin obras es muerta. O sea, ¿de qué me sirve a mí? La fe actúa juntamente con las obras, ¿sí? ¿Y qué son las obras? Las obras son los hechos, lo que hacemos a diario, ¿sí? Cómo nos conducimos, eh, cómo vivimos, ¿sí? La fe se va a perfeccionar en las obras. Nuestra fe va a ir en aumento en la medida que nosotros mantenemos ocupados y llevamos una vida práctica, una fe práctica, ¿sí? Entonces, digo, la fe se perfecciona en obras, según Santiago 2:22. Y aquí nos habla un ejemplo. Dice, si tú ves a un hermano o una hermana, ¿sí? En que están desnudos, ¿verdad? Hablando en una necesidad, vamos a hablar, o que tengan necesidad de un mantenimiento de cada día, ¿sí? Si nosotros sabemos acerca de eso, dice la Escritura, ¿sí? Y tú dices que tienes fe, y ves a personas que tienen necesidad de vestir o de sustento, del alimento, no sé, cualquier tipo de necesidad que usted pueda pensar, ¿sí? Y tú dices, pero tú tienes fe, ¿sí? Y acude a ti y sabes que tiene necesidad, pero dice, estoy parafraseando aquí los versículos del 14 al 16, dice, y si alguno de vosotros le dice, ve en paz, caliéntate y sáciate, pero no le das las cosas que necesitan para el cuerpo, ¿sí? ¿De qué aprovecha? O sea, ¿de qué sirve que nosotros tengamos fe, y de qué le va a servir a él que nosotros le digamos solamente con palabras, ¿sí? Ve en paz, o Dios te bendiga, sí, que te vaya bien. ¿Cómo vamos a...? Eso es una manera, ahí nos están dando un ejemplo, una manera en la cual nosotros podríamos ejercitar nuestra fe. Cuando nosotros vemos una necesidad de este tipo, ¿sí? Nosotros accionar, ¿sí? Accionar y proveer, si está en nuestras manos, ¿sí? Lo que venga a nuestras manos, el hacer, y si nosotros pues no lo hacemos, pues estamos mal, nuestra fe es vana, nuestra fe es muerta. ¿De qué sirve que digamos que, que somos personas de fe, o que somos creyentes y que amamos a Dios y que tenemos fe en Dios y que confiamos en Dios y tantas cosas que podemos decir, pero ante la necesidad no sabemos actuar, ¿sí? No sabemos poner nuestra fe, ¿sí? No, ahora sí que
yo digo, pues va a ser inútil, ¿verdad? Es inútil que yo profese una fe, ¿sí? Que yo hable muy bonito, pero si viendo la necesidad yo no hago nada, soy indiferente, ¿sí? No muestro a través de mis hechos el amor, la misericordia, la compasión que, que ya Dios mostró a mí, yo no la muestro a aquel que la necesita. Entonces, fe es eso, la fe actúa juntamente con las obras. Mi fe tiene que actuar juntamente con mis hechos, ¿sí? Eh, yo puedo decir, yo tengo fe en Jesucristo, y sí, yo tengo fe, ¿sí? Y porque creo que Él es el, el unigénito de Dios, y creo, ¿verdad? Tengo esa fe de que ahora tengo una vida nueva a través de su muerte y resurrección, y he experimentado ese cambio, esa nueva vida que ahora, esa transformación que Él me ha dado, ¿sí? He experimentado ese perdón, puedo sentir que ahora soy una nueva criatura, una nueva vida, tengo una nueva vida en Cristo Jesús, ¿sí? Pero Cristo mismo, Él demostró su amor, ¿sí? Y no solamente me dijo que me amaba, sino que me lo demostró con hechos, sacrificando su propia vida por amor a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí Santiago? O sea, nuestro amor y nuestra fe en Dios tiene que, si yo digo que creo en Dios, yo tengo que demostrar ese amor en mis hechos. Que si yo digo que tengo esa fe plena en Dios, esa confianza en un Dios real, en un Dios vivo, en un Dios que me ama, que se compadece por mí, yo también lo que he recibido de gracia debo de darlo de gracia a otros que también necesitan. Así voy yo a ejercitar esa fe que yo digo que tengo en Dios, ¿sí? Entonces, eh, no es suficiente decir que yo creo, es verdad, no, o que yo tengo fe. Yo tengo que vivir lo que yo creo. Yo tengo que vivir, eh, eh, yo tengo que vivir esa fe, ¿sí? Se tiene que ver la evidencia en mí de que yo soy una mujer que ha creído en un Dios vivo, en un Dios que salva, en un Dios que ha tenido misericordia de mí, ¿sí? Eh, dice, porque dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice ahí también en ese pasaje, pues bien haces. O sea, yo digo que tengo fe, pues bien, dice, pero dice algo tremendo, dice, también los demonios creen y tiemblan, pero no pasa nada, no pasa de ahí de creer y de temblar. Entonces, aquí es, creemos que Dios es uno, pues bien hacemos, pero no es suficiente, mis amados. Es necesario accionar, es necesario llevar a cabo nuestra fe con obras, ¿sí? Eh, ante la necesidad de otros, ¿cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me comporto? ¿Soy indiferente o verdaderamente me, mi corazón se duele, y no solamente mi corazón, sino que trato de ver qué puedo hacer por ayudar a aquel que necesita del amor, de la misericordia, del sustento, aquel que está en necesidad, ¿sí? ¿Qué hago para que esa fe que yo digo que tengo sea vista y conocida por otros diariamente, ¿sí? Entonces debemos acudir, oír a aquel que tiene necesidad. Es una manera de nosotros de cómo vamos a ejercitar nuestra fe, que se vea en nuestros hechos diarios, buscar a aquel que tiene necesidad, no esperar, no, si nosotros podemos ir a aquel que tiene necesidad, tanto espiritual, ¿sí? Y ayuda, porque cuando usted le da la ayuda, ¿sí? Y no solamente le dice Dios le bendiga, sino que usted lo bendice, ¿sí? Eh, tenga la certeza y la seguridad de que va a lograr un mayor impacto en la vida de esa persona, porque dice, eh, lo que usted, el mensaje que usted le está compartiendo acerca de su fe,
pero va acompañada con esa acción, esa ayuda, ¿sí? Esa respuesta en, 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 en ayudar en la necesidad. Va a decir, pues verdaderamente sí creo y sí recibo, porque no solamente es una mujer o un hombre que habla muy bonito, sino que lleva a cabo a la práctica el amor, la compasión, su fe es viva, su fe verdaderamente es una persona que teme a Dios, ¿sí? Este, porque si yo soy indiferente y me hago de la vista gorda, ¿verdad? Y aún diciendo a la persona que necesita, eh, pues creo que no sería correcto. Actuar sería la mejor manera de traerá mejor beneficio y provecho, no solamente para nosotros somos bendecidos, a nosotros poder servir y poder dar y a aquel que necesita, sino también este, somos bendecidos y a la vez a que vamos a bendecir a alguien más. Verán a Dios en nosotros a través de esa acción y recibirán mejor, te decía, ese mensaje que tú les quieras compartir. Van a estar más receptivos, ¿sí? Cuando nosotros ejercitamos de esa manera nuestra fe, a través de las obras, ¿sí? Aunque dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, pero igual, no es tampoco es puras obras, sino también tiene que ver la fe que nosotros tenemos en nuestro Dios. Se tiene que ver, ¿sí? Así, ahí nos ponen dos ejemplos de Abraham y de Rahab, ¿sí? Y que eran dos personajes, bueno, que quedaron ahí para la historia, ¿sí? Abraham, que fue llamado el amigo de Dios, Abraham que Dios le pide que le pide algo, le demanda algo a Abraham, y sabemos los que conocemos esa historia, este, y Abraham demostró esa integridad, esa fe, esa confianza y esa obediencia, que estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo, ¿verdad?, que él tenía sobre ese altar. Y fue su fe, fue su obediencia, fue su accionar que le agradó a Dios, de tal manera que Dios lo detuvo. Claro que sabemos que dentro de la ley o lo que Dios no permitía sacrificios de personas humanas, pero a tal demanda de parte de Dios para Abraham, fue una prueba para Abraham, para ver su fe y ver su obediencia, y verdaderamente a veces hay cosas en las cuales Dios nos demanda y que tenemos que sacrificar, a veces cosas que a veces nos aferramos, pero no que Dios necesite algo de nosotros, simplemente quiere ver el grado de nuestra fe, qué tanto confianza tenemos en Él, que decimos que tenemos confianza o fe en Él, ¿verdad? Porque confianza y fe es algo muy similar. Cuando decimos que creemos o confiamos en Él, a ver si verdaderamente confiamos en Dios. A veces no es que Dios necesite las cosas que nosotros tenemos, Dios no necesita nada de las cosas materiales, pero simplemente a veces para saber dónde está nuestra confianza y dónde está nuestro corazón, y si verdaderamente confiamos en Él, que es el Dios el dador de todas las cosas y el creador de todas las cosas. Pero bueno, aquí pone por ejemplo a Abraham y pone a Rahab, que era una ramera en el tiempo cuando Josué manda a esos espías, cuando mandan a explorar la tierra, recuerden, para la conquista en Jericó, y cómo Rahab, ella pudo ver esa oportunidad de salvarse, tuvo esa fe que dijo, aquí esta oportunidad yo la aprovecho, ¿sí? Y con esa valentía y esa aún del peligro que ella podía correr ante las autoridades de aquel entonces, ella se atrevió a esconder a esos hombres de Dios, ¿sí? Y a causa de eso, de esa acción de ella, de actuar en fe, ¿sí? Y ella pudo obtener la salvación, no solamente para ella, sino para toda su familia, ¿sí? Cuando ella creyó y se movió en fe, accionó en fe, ¿sí? Entonces, pues esta mañana es algunas
algunos puntos que quise tocar acerca de cómo nosotros podemos ejercitar nuestra fe. ¿Sí? Espero que verdaderamente pues sean de ayuda y de bendición para ti. Y como siempre te digo, los temas que a veces tocamos dentro de lo que es la escritura son temas muy amplios. Ya anteriormente te había hablado algo acerca de la fe, pero ahora te quise hablar acerca de cómo ejercitar nuestra fe, cómo poner en práctica nuestra fe a través de nuestras acciones, ¿sí? Esperando como siempre que haya sido de bendición y siéntete siempre con esa libertad de empaparte, de buscar, de ahondar más en este tema, porque sé que son temas muy amplios. Entonces, pues, como siempre te digo, amigo, amiga, hermano, hermana, pues vamos a seguir echándole muchas ganas. Bendiciones.